Hola gente, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con lo que es el cálculo combinado de tensores y roblones. Se nos solicita el siguiente cálculo de un tensor con los roblones que sean necesarios para soportar una carga de 4.052 kilos. Como datos, se nos da de premisa que la tensión de la barra de acero para un tipo FI va a ser un sigma admisible de 2.150 kilos sobre centímetros cuadrados, una tensión de corte para el roblón tau de 1.000 kilos sobre centímetro cuadrado y un factor de resistencia de tracción Φ 0,9 para el material de acero del tensor, ¿sí?, a los efectos de su cálculo. Este es el diagrama que vamos a tener que utilizar como base para el cálculo en sí. Como podemos apreciar, tenemos acá el primer tensor que va a estar en su parte superior empotrado y el otro tensor que va a estar adosado a él a través de los roblones como unión entre ambos, que va a ser el que va a soportar o va a soportar conjuntamente entre los dos la carga P de 4.052 kilos. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el dimensionamiento del tensor. Esto es sencillo realmente porque no reviste mucha situación compleja. La sección del tensor o área la denominamos AS y ahí vamos a utilizar la carga P1 dividido el coeficiente Φ por la tensión admisible en este caso del material que utilizaremos para el tensor. Dijimos que era un FI con una tensión admisible de 2.150 kilos y el Φ 0,9. Tengamos presente que esta tensión admisible va a cambiar, pudiendo ser otra de acuerdo al grado de dureza que tendrá el material del acero a trabajar. Esto nos da que el área de nuestro tensor para 4.052 kilos será de 2,094 centímetros cuadrados. Como vamos a optar en este tensor de un formato rectangular, vamos a adoptar un lado comercial, un lado más pequeño, al cual denominamos A, de 0,75. Es decir, que este será uno de los datos que tendremos que tener presente a la hora de sacar la parte que falta, que es el complemento B. Es decir, que para sacar B lo que haremos es tomar AS, 2,094, y dividirlo por A, que es el lado más pequeño. Esto nos estará dando 2,792, que es un aproximado, es decir, 2,8. Por lo cual nos quedaría una sección A de 0,75 y una sección B de 2,80 centímetros, ¿sí? Una vez que tenemos ya dimensionado el tensor con sus correspondientes espesores, pasaremos a lo que es el dimensionamiento del roblón. Y acá vamos a detenernos un segundito porque un roblón lo podemos calcular de diferentes maneras. Podemos tener el cálculo de cortadura del roblón, es decir, el roblón por efecto del peso al cual está siendo sometido se corta, ¿sí? Puede ser también por tensión en la chapa y entre los roblones, pudiendo ser también por ruptura por compresión. El roblón puede resistir la carga, pero la chapa o el tensor se puede desgarrar, por cortadura en el borde inferior de la chapa o el desgarramiento entre el borde de la chapa y el roblón en sí. Básicamente de estas 5 diferentes instancias de cálculo nosotros vamos a tomar la primera, que es por cortadura del roblón, ¿sí? Y acá es donde iniciamos el cálculo. Para sacar el AS necesario, es decir, el área necesaria para que el roblón o los roblones soporten la carga, lo que hacemos es dividir P1, que es el peso, por la tensión de corte, el tau de corte, 1.000 kilos sobre centímetros cuadrados. Esto lo debo saber de antemano, es decir, tendría que ver en la tabla de roblones qué tensión de corte puede tener el material a utilizar y de esta manera ya saber entonces cuánto será el área necesaria de él o los roblones para poder soportar el peso. Como mi tensión de corte es 1.000 kilos y sobre centímetros cuadrados, ¿no?, y mi peso o carga soportada son 4.052 kilos, obviamente me queda que mi área va a ser 4,052 centímetros cuadrados. Y ahora lo que tenemos que hacer es sacar el diámetro del roblón en función del área que hemos calculado. El diámetro del roblón será la raíz cuadrada de 4 por AS necesario, que lo hemos obtenido acá, dividido Φ, que es 3,1416. Esto nos da que el diámetro del roblón
tiene 2,27 centímetros. Y acá también me vuelvo a detener. Si retrocedemos un poquito y miramos, habíamos dicho que mi tensor es de forma rectangular y en su parte más pequeña, es decir, A, el espesor, teníamos 0,75 y B, que sería el largo o el ancho, como quieran tomarlo ustedes, ¿sí? Es 2,8. Y este es el valor que a mí me interesa, 2,8. Es decir, este ancho, 2,8. Yo tengo 2,8 por 0,75, viendo en perfil 0,75 y viendo en ancho, ¿sí? El B 2,8. A mí me está dando que el roblón tiene 2,27, es decir, casi es el ancho de todo lo que es la sección B. Y acá les dejo para que después lo vean, ¿sí? Las diferentes formas que podemos articular nosotros esta forma de construir la separación de agujeros para colocar los roblones o los remaches. A ver, si yo tengo un tensor adosado al otro, que sería mi primer caso, tendría que estar utilizando esta primera figura. Si tuviera un tensor mucho más ancho, yo podría utilizar una doble línea de agujeros para lo que son los roblones o remaches. O podría tener una sección o superficie un poco más amplia y alternar, ¿sí?, en forma combinada. Sea cual fuera, yo tengo que siempre respetar lo que son las separaciones entre lo que es el eje del agujero con el borde de la chapa, tanto sea en la forma horizontal como en la parte perpendicular. Como el tensor que yo voy a utilizar tiene esta forma, porque es pequeño, tiene 0,75 por 2,80 centímetros, prácticamente es una sección mínima para lo que es un cálculo de este tipo de situaciones, voy a tener que utilizar esta variable, que es la variable A, que dice para construcciones la separación entre agujeros será T mínimo. ¿Qué es T mínimo? La separación que tengo desde el eje del agujero al borde de la chapa, de un lado y desde el otro. Y me dice que un T mínimo, o sea, una separación mínima, puede ser 2 veces el diámetro, ¿sí?, hasta 2,6 veces su diámetro. Es decir, quiere decir que entre el borde de la chapa y el centro del roblón tiene que entrar por lo menos 2 veces, ¿sí?, el diámetro del roblón que estoy calculando. Y como yo estoy viendo acá, 2,27 evidentemente es casi la sección que tengo del ancho B. Por lo cual tendré que hacer un artilugio, que va a ser el que voy a poner acá, en el cual digo, si el ancho de la planchuela es de 2,8, la separación mínima es 2 veces el diámetro a cada lado, yo podría decir que de A recordemos que sería la denominación que se le da acá a lo que es el diámetro del agujero, que no es el diámetro del roblón, sino es el diámetro del agujero, que tiene que ser generalmente 1 milímetro y medio más que lo que es el diámetro del roblón, para poder estar seguro de cuando hagamos la colocación del mismo no tengamos ningún tipo de inconveniente. Va a ser B, esos 2,8, y digo que T mínimo 5. T mínimo 5, ¿por qué? Porque de cada lado yo tengo que tener 2 veces el diámetro, es decir, yo tengo 2 veces aquí el diámetro, o sea, tengo 2 diámetros y acá tengo 2 diámetros, o sea, tengo 2 de acá y 2 de acá. 2 más 2, 4, más el diámetro del roblón son 5. Por eso es que divido por 5. ¿Sí? Digo 2,8, que es el ancho de la chapa, dividido 5, que es la separación que yo debo tener para saber al menos un aproximado de cuánto va a ser el agujero que necesito hacer. Y ahí me dice que el diámetro que voy a tener que tener va a ser de 0,56. ¿Sí? 0,56. Es decir que si yo divido 5 me entrarían 0,56, ¿sí?, centímetros de diámetro de cada uno de los 5 agujeros que tendría la chapa como referencia, ¿no? Tomando que tengo que tener 2 agujeros arriba y 2 agujeros abajo de separación. ¿Qué cantidad de rolones voy a tener? Bueno, sencillamente lo que hago es ahora sí tomar los 2,27 que tenía acá, que fue la sección necesaria para soportar este peso de 4.052, ¿sí?, 2,27, y lo que hago esos 2,27, dividirlo por 0,56. Esto es el DA, ¿sí?, el diámetro un poquito más grande que tengo para la perforación. Esto me dice que necesitaría 4,05, redondeamos a 5 roblones o remaches para poder soportar, ¿sí?, esa
variable de peso, de 4.000 y pico de kilos. Bueno, ahora lo que empiezo a hacer es la verificación al corte, porque si bien es cierto, sabemos que necesitamos 5 roblones o 5 remaches de 0,56, es decir, quedarían 1, 2, 3, 4 y acá uno más 5, y cada uno de ellos tendría 0,56 centímetros de diámetro, ¿correcto? Para soportar el peso. Vamos a empezar a hacer la verificación de lo que es el corte, es decir, si ese roblón puede soportar, además de lo que es el peso, el desgarre que habíamos visto anteriormente. Según el criterio de von Mises, la tensión cortante límite, tau límite que puede soportar el bulón o el roblón estará condicionada por el límite elástico sigma E del material del vástago, es decir, cuánto puede resistir el vástago de ese roblón, ¿sí?, al corte. Como norma general se recomienda emplear bulones de acero con un límite elástico de al menos una tensión admisible sigma E de 2.600 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces digo, tau límite va a ser igual a la tensión sigma E dividido la raíz de 3. Esto me da que por defecto va a ser 1010 kilogramos sobre centímetros cuadrados de tau límite, de la tensión límite que va a soportar cada uno de esos bulones. La condición para que no se produzca el agotamiento de la espiga, es decir, que no se corte ese roblón, ¿sí?, es la tensión de su cortadura, no alcance una tensión límite constante de tau límite. Es decir, que lo que yo calculé acá, ¿sí?, 1010 como una tensión máxima en función de este límite de elasticidad que tiene el bulón por el material, ¿sí?, tiene que ser este valor mayor que lo que es al esfuerzo que está sometido el bulón. Hacemos la comprobación, decimos que tau, la tensión que soporta el bulón, va a ser igual a P sobre phi por diámetro cuadrado sobre 4, es decir, 4.052 kilos dividido 3, 14, 16 por el diámetro. Fíjense acá, ponemos de vuelta el diámetro en su totalidad, 2,27, no el individual que era 0,56. Dividido 4 me da que la tensión que voy a tener total de los bulones es 62,57 kilos sobre centímetro cuadrado, que evidentemente es mucho menor que la necesaria para que el vástago no se corte, que eran 1010, ¿sí?, que es lo que puede soportar los vástagos en sí. Otra verificación podría ser 2.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, como una tensión máxima admisible para el corte, tiene que ser mayor a P sobre N, donde N va a ser la cantidad de bulones o remaches, por A, que era el espesor, por D, que era el diámetro de cada uno. Entonces, 4.052 dividido 5, que era la cantidad de bulones o remaches o roblones, por 0,75, que era el espesor de mi tensor, por 0,56, que es el diámetro de cada uno de estos agujeros o remaches a colocar, me da que tengo 1929. Como esto es menor que 2000, quiere decir que también cumple. Son dos formas de verificar, ¿sí?, uno al corte y el otro por cantidad de remaches, los elementos que estamos calculando. Y por último, tenemos que dimensionar el largo del roblón, es decir, lo que vamos a calcular ahora es el vástago, esto. Ya verificamos recién que este vástago cumple el corte y también verificamos que este vástago va a tener 0,56 de diámetro. Ahora lo que tenemos que saber es, ¿sí?, teniendo las chapas, yo digo, A es el espesor de la chapa, más 1,5 por D, ¿sí?, va a dar que necesito un roblón con un vástago de largo de 1,59 centímetros. Y de esta manera terminamos lo que es no solamente el cálculo del diámetro del roblón, sino también acabamos de verificar y de calcular el largo de lo que es el vástago del mismo. ¿Correcto? Bueno, a continuación, como siempre, les envío luego en formato PDF todo lo que es el cálculo realizado para que puedan realizar las consultas pertinentes en el caso de que tengan algún inconveniente en lo que es la resolución del ejercicio.